Esto pasó en Un Plan Infalible. Seguimos con más Plan Infalible, Flor. Se Muy fue bien, Nano del estudio, es entonces sentí la verdad. necesidad de tener que... Hola, sí, repasar, volví, perdón. Me perdón. parece perfecto. ¿Por qué? No, estaba haciendo unas cosas, estaba bajando el televisor, que estamos todavía Es que en con el... todo vacío se pierde, entonces no saben dónde están las cosas. ¿Cómo? Con ¿Qué? todo vacío. te perdés. Ah, sí, es No, cierto. no es como está- los murciélagos, viste, que rebota el sonido y él ahí seguía. Entonces cuando le da mucho... Yo pensé que era como los murciélagos, feo. Bueno, pero yo Se me ocurrió. no quise hablar de eso ahora. Bueno, Vos lo sacaste. cerramos la columna Bardiemos a Nano y vamos a abrir uno de los Todavía más espacios corta. más queridos de los oyentes de Un Plan Infalible. Ahí Seguro. quienes escuchan Vamos, en la el lado columna de Tecno arranca ahora. Es el final del programa. Este es el Déjalo, momento. déjalo a ver qué hace. Dale, Sí, a ver, a dale. ver, contame. Dale, chicos, le traigo tres cosas y te... Habla ¿Cómo? de- ¿Impresora qué? Dale. Para, le encanta que esté Tecno porque ya tira la cortina directo. A mí tarda media hora en tirarme una cortina. Media hora. No tenés ninguna vos. Perdón, yo trabajé toda la tarde para armarte una carpeta. Después hablamos de este tema. Muy bien, Pero vas a bueno, ver. le armó una carpeta porque ha Sí. llegado el momento de escuchar una vez más tu película Me ¡Opa! Suena. Ahí le pifié. Está bien, igual quiso tirar el nombre bien. Me Sí, gusta. los dos los dije bien. Iba a decir Un Mundo de Música, pero no. Este es el momento de tu Flor de película Me película. Suena. Sí, señor. Bueno, no le van a cambiar el ¿Qué nombre. película tenemos Hoy vamos a repetir director, pero es una película y es una de las más nuevas de las que hablamos en algún momento en Un Plan Infalible, porque hasta el momento no habíamos dado una película que sea por lo menos de los últimos 2 años, 3 años. Esta película es de este año particularmente, estrenada a principios de este año, irlandesa, filmada en Dublín y transcurre específicamente en Dublín en el año 1985. Digo que repetimos director porque es el mismo director de la película Begin Again, que ya habíamos hablado con Keira Knightley, Sí. Adam Levine y Mark Ruffalo, o Ruffalo como le quieran decir. Rúfalo. Claro, yo le digo Ruffalo, no sé por qué, como que está en mi mente de esa manera. Rúfalo. Quiero ser amigo de Mark Ruffalo. ¿Sí? Sí, yo de Keira Knightley. Yo casarme con Mark Ruffalo es otra cosa. Bueno, Yo quiero ser rico, dirigida... no sé si estamos hablando de qué. Ah, está bien, no era lo mismo. Dirigida, como decíamos, por el mismo director, John Carney, que también es quien desarrolló este guión y es de la misma temática de Begin Again y Sí. Once, que es la película anterior, la primera que él hace de este tipo, que son películas que tienen mucho que ver con la música y que toman a la música como protagonista y que además tienen la idea de formemos una banda, porque Begin Again tenía la misma idea, era una chica que empieza a formarse como cantante solista y justamente es todo el trayecto de creación de lo que es esa personalidad dentro del mundo artístico. En este caso, como decíamos, se da en Dublín, es la segunda que se da en Dublín porque Once, la primera, se dio en el mismo lugar y era la misma locación. Y cuenta la historia de un chico de 14 años en la década del 80, se llama Connor este chico. Están viviendo en la década del 80 en Irlanda. John Connor. No, John Connor no. Connor y otro apellido. Ese también vivió en la década del 80. Exactamente. John Connor es el nene. Sí. Está hecho Uy, la mierda, puta. chicos. No, si te cortar el micrófono, ¿cómo le vamos a explicar Está quién es hecho John mierda. Connor? No, le pará, acabas de porque dar tu salió futuro. el actor y está destruido, chicos. ¿No lo vieron Sí, esta está semana? bastante- Bueno, nada, les quería contar Como el de eso. pobre angelito. Pero Claro. el pobre angelito como que decayó y ahora volví, como que ¿Qué? se mantiene un toque Es más. un zombie. Así ahora. que vamos a hacer un grupo, John Connor. cuidemos a los nenes de Stranger Things, por favor. Sobre Es todo a mí. verdad. Sí, empiecen ahora a darle a buena falopa. O sea, no le empiecen a dar porquería. Claro, y no decí que no está Michael Jackson porque si no les cagaba la vida. Por suerte no lo tenemos. Para mí tenemos que apostar quién llega a la edad de Amy Winehouse, ¿no? Como... Club de los Sí, 27. para mí tenemos que... Sí. Pero no son músicos. No importa, se van a morir No, igual porque pero son claro. drogadictos. Ay, pobres chicos. Bueno, la historia de Connor, un chico de 14 años que vive en Irlanda en un momento muy complicado. Había recesión, muchos irlandeses emigraban a distintos lugares, a Estados Unidos y a otros lugares como Londres inclusive. Y en este caso él estaba viviendo una situación complicada. Sus padres entran dentro de esta lógica de la recesión, pierden mucho dinero y lo cambian de un colegio privado a una escuela pública católica que justamente él vive ahí situaciones difíciles, desde el bullying que le hacían los compañeros nuevos, algunos compañeros nuevos, a un director que era bastante estricto, que le hace problemas por la vestimenta que usaba, típico colegio católico con un reglamento de 1500 páginas en la que le generaban muchos problemas y más en esa época, y además la situación de que sus padres se estaban por separar, además de que lo cambian de colegio, sus padres estaban por separar. A partir de ahí él cambia de colegio y a la salida del colegio ve una chica que se llama Rafina, que es una chica que iba maquillada a pararse en una...
Sí, no era... Me lo imaginé que no, tipo no la era ve Celeste Cid. y No. Claro, suena- era Celeste sí con el Cherry, ¿no? nada que ver. No, Parece señor. Fabián Vélez. La ve esta chica que iba maquillada, se paraba frente al colegio, al parecer esperando a alguien, pero no esperaba a nadie. Solo se paraba ahí, tenía un año más que él, pero había dejado el colegio y cuando la conoce, ella le cuenta que es modelo. Él se enamora perdidamente a primera vista de ella y decide inventarle que tiene una banda. A él le gustaba la música, pero no tenía una banda. Entonces le inventa que tiene una banda y si quiere participar en el video de su banda. Era la época en la que los videos 85, estaban MTV a explotando. Se ve la situación de un padre que no entiende. Por ejemplo, están viendo Top of the Pops. ¿Cómo que era el hijo está con una mina que está tan buena? no. No entiende los videos, no entiende la lógica de un video, inclusive se da en un momento una discusión sobre Duran Duran y las bandas de pop de esa época, si eran parecidas a los Beatles o no, porque obviamente en esa época el padre de otra generación entendía Claro. como buena música los Beatles y no lo demás. Y en este caso él le dice esto a esta chica, la chica le dice que quiere participar, lo hace cantar una canción que está de moda y se empieza... Él en ese momento decide que tiene que formar la banda. Entonces empiezan a juntar gente, un chico que tenía un padre que era cantante en bodas, tenía todos los instrumentos, él sabía tocar todos los instrumentos, van con él y así empiezan a juntar distintos integrantes en una banda y la película lo que va a hacer es ver toda la transición de este chico, cómo entra en el mundo de la música. El gran soporte y quien lo hace un artista o al menos lo genera como una banda y les va marcando el camino es el hermano más grande de él, que es como la oveja negra de la familia. Él dejó la universidad, tenía un futuro muy prometedor, pero lo deja finalmente, se empieza a drogar y era como el mal visto por los padres, ya era un caso perdido. Sí. Pero en su habitación tenía un tesoro musical en discos de vinilo que le va mostrando los distintos estilos. Cuando le presenta la primera muestra, obviamente le dice que es un desastre, pero que pueden saber, y el hermano es el que tira las frases más importantes, que le dice que en realidad en el rock no tiene necesidad de saber tocar, no tiene que saber tocar, que Joy Division no sabe tocar, pero que lo que tiene que hacer es arriesgar, que el rock es arriesgarse a hacer el ridículo, es una de las frases que le dice el hermano y a partir de ahí se empieza a ver la transición de cómo ellos van aprendiendo, él va desarrollando estas letras y estas melodías que era muy bueno para hacerlo, y cómo empiezan a cambiar de estilo, no solo en la música, sino también en el aspecto de ellos. Y se van pasando de distintas bandas de esa época, como por ejemplo decíamos Duran Duran al comienzo, después pasan a The Cure en un momento, y van modificándose los estilos de ellos con respecto a lo que van grabando, y esto se da en paralelo a la historia con esta chica y a la filmación de distintos videos. Sí. Que empiezan a filmar videos con la estética Se lo específica. filman. Después lo terminan filmando, digamos. Es que lo filman alrededor de la película. La primera canción, que es una canción que le escribe pensando en ella, justamente es El misterio de la modelo, se llamaría. Es una canción que filman en un video muy cortito de 1 minuto y pico y empiezan, obviamente no sabían nada, se van disfrazados, uno se va con un traje de terciopelo celeste, él se va con un moño acá y a ella la hacen vestirse como japonesa, con una estética japonesa, no tienen mucha idea de la estética y ella los ayuda de cierta forma. Sí. Y se da la historia en paralelo de el amor que tiene él por esta chica, que en realidad normalmente se muestra como que no le interesa, pero en el fondo se ve que sí, y obviamente la historia de él con todos sus problemas. Todo esto, como siempre hace John Carney, bien mezclado con la música. La música es una parte muy importante, no solo los temas originales escritos para la película, sino también los temas de distintas bandas que van acompañando los momentos. En un momento la película se vuelve un poco larga en el transcurso de lo que es la historia del chico, pero la vuelve a retomar con los finales que tiene John Carney en cada una de sus películas. No lo voy a contar, obviamente, Ok, no. pero son finales como distintos a lo que uno podría imaginar, o a lo que Sí. uno esperaría que termine esta película. Dentro de lo que es Un esta ataque de historia... alienígenas. No, no llega tanto, pero es un final raro que inclusive algunos le criticaron. John Carney venía de hacer la primera película, que se llamaba Once, la primera película que hizo de este tipo, pues ya había hecho otras con su padre que lo hacía actuar y era malísimo actuando. La primera película que hace Once, él tiene un pasado en el mundo de la música. Él fue integrante de la banda The Frames, que sigue en realidad tocando desde el año 90, él entró en el 91, al 93 fue bajista de la banda, y entonces ahí empieza su pasión por la música. Y él cuenta en una entrevista que esta película la hace, en realidad lo que quiere contar es todo lo que él hubiera querido hacer cuando tenía 14 años, porque el lugar es el mismo donde él creció, la escuela es la misma, tiene el mismo nombre, y lo que él quiere mostrar es todo lo que hubiera hecho,
enamorar a la chica linda, enojarse con los docentes y responderle al cura del colegio, Sí, sí. Ser el adolescente claro, rebelde, esa todo lo que él transición. hubiera querido hacer lo demuestra en esta película y obviamente triunfar en el mundo de la música, que si bien tuvo una experiencia, después se dedicó al guión de cine. Once fue una película con muy poco presupuesto, 140.000 euros, y recaudó 6 millones de euros, y venía de ese éxito de una película indie Lindo negocio. que cayó con Begin Again. Si bien fue una película que se vio, no estuvo dentro de las principales. Él tuvo una polémica a principio, en realidad a fines del año pasado, perdón, cuando John Carney habla en Twitter y critica a Keira Knightley. ¿Ah, Y sí? dice que él nunca más en su vida ¿Volvería va a laburar? a trabajar con supermodelos, la llama de esta manera. Decía que ella llevaba un séquito de gente acompañándola y que no lograba meterse realmente en el personaje y que eso no le gustaba a él. Por eso para esta película después hubo él A mí se me encantó retractó. ella, como actúa. Es que a la mayor parte de la gente, inclusive hubo un grupo de 10 directores que salieron a decir que eso no era real, que el único séquito, uno habló y dijo que el único séquito que tuvo fue la madre que la fue a visitar un día, que era una persona totalmente accesible, pero él se disculpó pero siguió en su postura. Para él, Adam Levine fue mejor trabajando que Keira Knightley, se metió más en el personaje y le permitió jugar con Mark Ruffalo más que lo que lo hizo Keira Knightley. A él no le gustó y la criticó directamente. Para esta película decide tomar a gente que no eran actores, hace una convocatoria, un casting que duró semanas en Dublín, justamente en Temple Bar de Dublín, en el que empezaron a probar gente. Si él estaba buscando ese chico que Muy lo sí, viera y muy dijera, particular. es el actor. No le pasó. El actor principal de la película lo termina descubriendo después del quinto casting, y lo que cuenta él que le gustó de este chico es que respondía muy bien a lo que tiene que hacer un actor, respondía muy bien a las indicaciones de los directores de casting, a las indicaciones Sí, de ellos, era muy iban dirigible. mejorando cada vez, y lo único que tenían que tener estos chicos no era experiencia en actuación, sino saber tocar o por lo menos tener alguna idea de lo que era la música porque quería cantantes. Y así fue eligiendo a todos los integrantes, salvo algunos actores que son conocidos, que han actuado como secundarios en, Sí. por ejemplo, hay una actriz de Titanic, que es una secundaria de Titanic. La mayoría son actores que Hace de no bote son muy salvavidas. conocidos. Claro, es el bote que se rompe en el medio. La mayoría son personajes secundarios y en este caso él lo logra de esta manera. Convoca a un artista, la idea de él justamente era, como iba a ser una obra de los 80, no era componer sus propias canciones. En un momento se habló de que convocó a Bono de YouTube, eso no sucedió. Convocó a un artista que tuvo un éxito en los 80, lo llamó, este artista le dice que le había gustado Once, que la había visto y Sí. que le había gustado, entonces le paga un vuelo para que vaya a visitarlo a Dublín y empiezan a trabajar en las canciones. Ellos componen juntos 5 de las canciones y después las completan con estos clásicos de los años Bien 80. de él. Elvis Crespo. Es una película, Realmente, claro, ¿te igual no imaginas? es de tan de los 80 Luis Crespo. Es una película muy recomendable para ver, pero más su banda sonora. Bien. Igual véanla porque la banda sonora después, como toda película de John Carney, les va a dar la idea de cada momento que pasa, e inclusive en esta, que es la diferencia con Begin Again, que las hicieron a las canciones que estaban grabadas como en una calle, las hicieron muy de estudio y las arruinaron, las hicieron muy comerciales. Sí. Acá las canciones se mantienen tal cual e inclusive se reproducen diálogos de la película dentro de la La banda banda. sonora. Vos sos soldada de John Carney, ¿no? No, me gustan 3 películas de John Carney. Después hizo, en ¿Cuántas el medio hizo una película de terror que nada que ver, e hizo un policial, pero son películas muy chiquitas que no tuvieron tanto éxito. Pero creo que como, esto igualmente cada uno lo verá, como director y como fanático de la música, saben mezclar muy bien, Integra muy bien la música. la historia con la película. Y acá está Reforzado. bueno porque cuenta todo el trayecto de un artista, cómo crecen ellos como banda y cómo van cambiando el estilo, que es lo que le pasa cuando uno entrevista a una banda, le pasa, te dicen, mira, a mí me empezó gustando esto, empezamos a querer hacer una banda de covers, el hermano en un momento le dice, banda de covers hay un montón, Claro. y siempre hay un viejo que no pudo ser artista y se mete en una banda de covers, así que ustedes hagan otra cosa, y es el hermano, y él se la dedica también a su hermano, que fue como uno de los pilares fundamentales de su historia, justamente para poder formar este proceso de lo que es la banda, que se llama Sing Street, la llaman de la misma manera que se llama la película, así que recomendada, no la van a encontrar en Netflix, lamentablemente. Oh, Hay una página que se no. llama Pelispedia, que yo no se las quiero decir, pero la pueden encontrar. Y la banda sonora está en Spotify, está en YouTube, así que la van a poder encontrar sin ningún problema. Muy bien, se la vamos a compartir, Pronto a seguramente verla. Mar ya lo está haciendo en nuestro Facebook.
Y así pasó un nuevo Tu película me suena y bueno, vamos a un tema de ellos. ¿o no? Obviamente. ¿Y cuál vamos a escuchar? Sing Street, en este caso, uno de los temas inventados para la película, Like You Stole It, Drive Like You Stole It, ahí está.